Bien, nos dice, dada la gráfica de un proyecto gráfico de construcción de un cohete, determina el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región sombreada del cohete alrededor del eje X. Ok, vamos a leerlo una vez más. ¿Qué significan todas estas palabras? Este dibujo, vamos a hacer un sólido de revolución. Me piden el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región sombreada alrededor del eje X. Todo eso que está de más, todos esos detalles innecesarios, pero es como para poner en contexto el problema, de qué se trata. Lo único que me está diciendo es que la región sombreada la voy a rotar. ¿En qué eje lo voy a rotar? Alrededor del eje X. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a girar? ¿Así o así? Hacia abajo. Bueno, hacia abajo o hacia... No, sí, hacia abajo básicamente. Es decir, esto le va a dar una vuelta así. ¿Y qué se va a formar? Pues bueno, si lo veo más o menos así, y aquí fijo el XY, entonces esta cosa es algo así. Y al rotar, pues voy a dar la vuelta así. Y se va a formar una disque especie de cohete. ¿Cómo sería esto aquí? Una cosa así. Aquí adentro un hueco. Va un hueco aquí y esto también gira así. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer más bonito el dibujo. Es algo como esto. Luego viene aquí con un cilindro pegado a esto. Y aquí ahora es una pirámide truncada. Y dentro de este objeto hay un hueco. Aquí básicamente hay un hueco. Si se dan cuenta, o sea, al rotar todo esto de aquí, no voy a ver que adentro hay un hueco. ¿O sí? No, no lo voy a ver. Porque este borde va a estar fuera y yo solamente voy a ver esa parte de ahí rotar. Entonces, algo así se ve este curioso objeto. Este curioso objeto se ve algo así. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el volumen de esta cosa? ¿Cuánto mide el volumen de eso? Pues no hay una... Bueno, podemos escribir una fórmula explícita, pero no hay en general una fórmula explícita para cualquier figura. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hacemos es romper esta figura en cosas conocidas, en objetos conocidos, y al final sumo el volumen total. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Bueno, pues considero solamente, se dan cuenta, esto de aquí forma un trapecio, y al rotar ese trapecio, como escribieron en el chat, al rotar este trapecio, pues me va a generar una pirámide truncada. Una pirámide truncada. Entonces, esto se ve así. El volumen del cono truncado. Luego aquí voy a tener un cilindro. Y finalmente voy a tener una pirámide, un cono. Una pirámide de base circular. Aquí. Eso es lo que tengo y además en el cilindro hemos hecho un hueco.
por dentro. Hemos hecho por dentro un hueco. Entonces voy a poner por aquí esta esfera. Y esta esfera al final hay que restarla. Entonces, como dijo el compañero aquí, hay que sacar el volumen del cono truncado, más el cilindro, menos la esfera. ¿Ok? Y estos objetos, pues, estos ya los conocemos. Por ejemplo, el volumen de la esfera es pi radio al cubo 4 pi tercios radio al cubo, ¿no? Ese es el volumen de la esfera. El volumen del cono es 1/3 pi radio al cuadrado por altura. El volumen del cono es... ¿Cuál es el volumen del cono? ¿Qué dije? El volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro? ¿Fuera o no se acuerda? Normalmente cuando tienes una cosa así, en general, cualquier figura, cuando tienes un objeto similar a un prisma, ¿qué es un prisma? Un prisma es cuando tienes la misma cara superior e inferior y los unes con rectángulos o unes la figura en los vértices. Cuando tienes esto de aquí, tienes lo que se llama un prisma. El volumen de un prisma es el área de la base, voy a llamar el área de la base por altura. Ese es el volumen del prisma. Y la base puede ser cualquier cosa. En este caso es un pentágono. Cuando tienes bases circulares, pues es un cilindro. Un cilindro. Mejor. Subo esto, giro, regreso. Aproximadamente un cilindro. Pues es el área de la base, que es pi radio al cuadrado, y la altura, que es la altura. ¿Y cuál es el volumen del cono truncado? Sí, no me acuerdo. ¿Cuál es la fórmula? Es una forma, ya me acordé. Esta fórmula sí es medio complicadita. Así que antes de poner la fórmula, si se dan cuenta, la esfera del centro tiene un radio distinto a los otros radios. Este cono tiene una altura distinta al cono de acá y al cono de acá. Perdón, al cilindro y al cono truncado. Entonces voy a ponerle subíndices a todas estas cosas. Voy a ponerle este de aquí, voy a ponerle radio de la esfera. Este de aquí le voy a poner el radio 3 y la altura 3. Este le voy a poner el radio 2, la altura 2. Y ahora analicemos el caso del cilindro truncado, perdón, del cono truncado. Ok, entonces para esta cosa necesitamos primero saber este radio, que lo voy a llamar radio 1, el radio de acá arriba, que es radio 2, y necesitamos saber esta altura para encontrar el volumen del cono truncado. Y esta lo voy a llamar altura 1, ¿no?
¿Y cuál es la fórmula? La fórmula del área de esta cosa es pi, pi altura. Pi altura por radio al cuadrado más radio 1 por el radio 2 más radio 2 al cuadrado. Y no es un tercio por si acaso. Sí, es un tercio, ¿no? Es un tercio porque es triangular. Normalmente cuando tienes, digamos, un objeto, por ejemplo, este de aquí, no es exactamente un cilindro, es un tercio del volumen del cilindro. Asimismo, cuando tienes el cono truncado, pues va a ser un tercio de esta cosa de aquí. Ok. Y entonces, ¿pero quién es R1, quién es R2, quién es H1, H2? Entonces, esa información es la que hay que sacar del gráfico. Esa es la que hay que sacar del gráfico. Como vamos a rotar alrededor del eje X, entonces las alturas van a estar aquí. Estas son las alturas. Y los radios, pues van a estar por acá. Los radios, y aquí vamos a tenerle alturas. Y como yo estoy girando, entonces miren que este es mi centro, este es un punto que se y este es el punto que gira. Bueno, un poco más grande, pero esto es lo que va a girar. ¿Y esto qué significa? Que el radio, por ejemplo, el radio 1 es toda esta distancia de aquí, que es 3A. El radio 2, pues parte de aquí y sale hasta acá. Este es el radio 2, que no se ve. Vamos a poner otro color. Este es el radio 2, este es el radio 1. Y finalmente el radio 3 es este de aquí. Va desde este punto hasta este punto. Y lo pongo curvo porque después se confunde aquí con esta barra negra de acá. Con esa arista. Y ya está. Con respecto a los radios. Radio 1, radio 2. Falta el radio de la esfera. El radio de la esfera es este. Es A. Ahora, altura 1. Esta es la altura 1. Igual a 1A. La altura del cilindro. La altura del cilindro va de aquí hasta acá. Es la altura 2. Y la altura 3, pues es esta de aquí. Así que el volumen total es el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 menos el volumen de la esfera. ¿Ok? Todo este sector lo llamo 1. Vamos a ponerle otra letra por acá. Todo este segmento es 1, todo este cuerpo es 2, todo este cuerpo es 3 y la esfera pues es la esfera. Entonces, conociendo, identificando cómo he partido la figura, el cuerpo, pues ahora ya sé que el volumen 1 pues es un tercio pi altura 1 más volumen 2. El volumen 2 es del cilindro, entonces es pi radio al cuadrado. Oh, me olvidé del resto. Ups. Altura 1 y aquí va radio 1 al cuadrado más radio 1 por el radio 2 más el radio 2 al cuadrado. Más, ahora sí, el volumen del cilindro, este es un cono truncado, cilindro, este de aquí, esta es la esfera, este es el cono. Ok, ahora volumen del cilindro es pi radio 2 al cuadrado por altura 2, más el cono es un tercio pi radio 3 al cuadrado por altura 3, menos volumen de la esfera es 4 tercios pi radio de la esfera al cubo. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces ahora toca reemplazar estos valores. H1, R1, R2, R3, etc. Entonces, voy a anotar por aquí una vez. R1 es 3A, R2 es 2A, R3 es otra vez 3A, H1 es A, H2 es 2A y H3 es 3A. Y el radio de la esfera es A. ¿Sí ven? Porque la esfera llega hasta aquí. Y aquí también. Y acá también. Todas estas miden A, A, A. Ok, y ahora que tengo esto, pues lo voy a copiar por aquí abajo. Entonces, vamos a poner aquí la cita. Les prometo que mis nubes me salen mejor en la pizarra presencial. Ok. Entonces, reemplazamos 1/3 pi, altura 1, A. De hecho, dejar un espacio así. Más R2 al cuadrado, más pi R2 al cuadrado por altura 2, más 1/3 de pi, radio 3 al cuadrado, menos 4/3 el volumen de la esfera, radio al cubo. Okay. H1 es A, R1 es 3A, 3A, R2 es 2A, 2A, radio 2, 2A, altura 2, 2A. Siguiente, el volumen del cono radio 3 es 3A. Y me faltó aquí la altura 3 que es 2A. Pero creo que me equivoqué. Sí, la altura 3 es 2A. Me equivoqué. Y 2A. Me faltó aquí. Y finalmente A al cubo. ¿Sí? Entonces, simplemente en esta fórmula enorme que tenemos, reemplacé quién es H1, R1, R2, H2, R3, H3 y E3. Bien. Ahora esto es igual a 1/3. 1/3 pi. Esto me queda 9 al cuadrado, 6 al cuadrado, 4 al cuadrado. Esto es 19. 19 al cubo. Más pi, que multiplica 2 al, básicamente es 2 al cubo, sería 8 a al cubo. Más 1/3 de pi, que me queda aquí, me queda 3 por 3, 9, por 2, 18, 18 a al cubo, menos 4/3 pi al cubo.
Y ahora pues puedo simplificar este, ¿no? Me queda aquí 6. Sumo estos dos, me queda 8 más 6, 14 pi al cubo. Y ahora miren que este tiene un tercio y este tiene también un tercio. Entonces me queda 19 menos 4 es 15 tercios. Y 15 tercios de pi al cubo. Y aquí podemos simplificar. Y nos quedan 19 pi al cubo. Y bueno, podrías agregarle unidades cúbicas, pero da igual. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, y vamos a comparar. Salió 19 pi al cubo, sí. Bacán. Así que, bueno, hagamos este también ya que lo tengo aquí y nos ponemos a revisar los ejercicios que me han pasado por el grupo. Que ya me pasaron otro. Me pasaron uno por interno y también mandaron esa guía, así que revisaremos ahora la guía. Después de este problema. Dice, se inscribe un cilindro recto en una esfera de radio R. Determina el volumen del cilindro en función del radio de la esfera y la altura del cilindro. ¿Qué significa eso? Es decir, la altura, dense cuenta que no es único este cilindro. Porque yo bien puedo haber tomado, digamos, estos puntos de aquí, y hacer mi cilindro de esta forma. Hago esto, y por aquí trazo el cilindro. Y se dan cuenta que es como un poquito más alto, más flaco, o puedo hacerlo más bajo. Puedo hacer un cilindro así. Un cilindro que vaya por aquí, me doy la vuelta, y ahora un cilindro por aquí, me doy la vuelta, regreso, uno de los dos. Entonces, podría hacerlo más alto, más bajo, o lo puedo hacer como está en la figura. Es decir, la altura puede variar. No hay un único cilindro posible de inscribir que esté inscrito en la esfera. ¿Okay? Y entonces, por eso nos piden que en los parámetros consideremos la altura del cilindro. Si recuerdan, nos piden el volumen, ¿no? El volumen del cilindro, ¿cuál es? El volumen del cilindro es el área de la base, pi radio al cuadrado, por altura. Pero este radio, el radio del cilindro es esto. Y eso no necesariamente, bueno, puede ser este de aquí. Y aquí se ve claramente que no, y en el otro de aquí, que no es el radio de la esfera. No necesariamente miden lo mismo. El radio del cilindro y el radio de la esfera no son necesariamente iguales.
es posible, no creo que sea posible que sean iguales. En fin, entonces, la altura del cilindro, pues va a quedar así, simplemente como altura del cilindro. ¿Qué es lo que va a cambiar? El radio, porque el radio, yo tengo que encontrar una expresión del radio que esté en función del radio de la esfera. ¿Cuál es ese? Bueno, si este es I, es el centro de la esfera, y por aquí pues yo trazo este punto, bueno, trazo este segmento es un radio. Y aquí está el radio del círculo. Entonces, de alguna forma, se ven aquí, se va a formar un triángulo, rectángulo, y con eso puedo encontrar una relación entre la altura, el radio del grande y el radio pequeño. Y por esta razón se puede ver que nunca van a poder tener el mismo radio, el cilindro y la esfera, si está inscrito. Porque se dan cuenta que la hipotenusa de este triángulo es el radio mayor y este es el radio menor. Es un cateto. Entonces nunca van a poder ser iguales a menos que sea un triángulo degenerado y la altura sea cero. Bueno, esta no es la altura del cilindro tampoco, es la mitad de la altura. Pero bueno, ya dije mucho, así que les voy a dar unos, no sé, unos 3 minutos más para que lo vean y vean si llegan la respuesta o yo qué sé. Bien, pregunto, ¿cuál es la relación del radio del cilindro con respecto a la altura y con la altura y el radio de la esfera? Ya casi que di la respuesta aquí. ¿Se dan cuenta? En este triángulo tengo aquí el radio de la esfera, tengo el radio del cilindro y aquí no tengo la altura. ¿Qué tengo? Si toda esta es la altura del cilindro, ¿qué tengo aquí? La mitad de la altura, ¿no? Tengo h entre 2. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, porque estoy haciendo la proyección perpendicular aquí, ¿no? Tengo, ¿qué cosa? Tengo que r al cuadrado más h sobre 2 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y ahora me queda que r al cuadrado es igual a el radio del cilindro al cuadrado es igual a r al cuadrado menos h al cuadrado entre 4. Y podría escribirlo como 4r al cuadrado, tal vez se ve mejor así. H al cuadrado entre 4. Es el radio al cuadrado. ¿Podría sacarle la raíz? No necesito. ¿Por qué no necesito? Porque la fórmula necesito el radio al cuadrado. Así que ya sé quién es el radio al cuadrado. Que por lo tanto, el volumen del cilindro inscrito es pi radio al cuadrado por altura. Pi radio al cuadrado por el radio al cuadrado
4r cuadrado menos h cuadrado sobre 4 por altura. Y ya está. Básicamente, no se le puede hacer más. Podría factorizarlo, o no sé. Y ya. Una pregunta. ¿No? Estaba. Solamente había que entender el dibujo, plantearlo y salía por ahí. Déjeme ver la solución que puse. Debería coincidir, ¿no? Ah, bueno, hice distributiva. Sí, solamente con eso, digamos, solamente ahí es lo que cambia. Puedes presentarlo con distributiva o lo que sea. Da igual. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al ejercicio que me pidieron por aquí. Eh, que no me han dicho de dónde salió, solamente me pasaron el ejercicio. Vamos a ver. ¿Por qué no se ve el problema? Un momento. En la figura, que en nuestra escala, ABCD es un trapecio, donde A, B y E son puntos de tangencia con la circunferencia cuyo centro es O. Y de diámetro AB. Si AD es igual a 10 centímetros y CB es igual a 6.4, el perímetro de la circunferencia en centímetros es... ¿Okay? Una vez más, ABCD es un trapecio, es decir, A, B, C y D es un trapecio. E es un punto de tangencia a la circunferencia y AB también son puntos de tangencia y además AB es un diámetro. Nos están dando la medida AD. AD nos está dando la medida, 10 centímetros. Y CB es 6.4 centímetros. Importante, importante mencionar que esto no es escala, ¿no? Por si acaso, no es escala. Bueno, así que les doy unos momentos que lo piensen y vemos la respuesta.
Ok, ahora sí. Escucho alguna idea, alguna sugerencia, alguna duda. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, el primer dato fuerte que nos dan, en realidad, no son las medidas ni nada de eso. ¿Cuál es el dato fuerte que nos están dando? Lo voy a recitar ahora de verde. A, B y E son puntos de tangencia con la circunferencia. ¿Qué significa que sean puntos de tangencia? ¿Qué significa que son puntos de tangencia? Significa que, bueno, pues esto es 90 grados. Y aquí también esto es 90 grados. ¿De qué, mami? XD. Bueno, ¿y qué más? Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados. Y además, los puntos de tangencia se dan cuando tomamos el centro y vamos al punto de tangencia, eso nos da un radio. Eso nos da otro radio, y dense cuenta que nos importa el radio. ¿Por qué nos importa el radio? Porque queremos el perímetro, y el perímetro pues de la circunferencia es pi radio al cuadrado. Perdón, 2 pi radio, ¿verdad? El perímetro es 2 pi radio. Ajá. Entonces, por ahí tiene que caminar la idea. Vamos a ver qué más podemos decir al respecto. Entonces, hay que buscar ahora. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar alguna relación entre, bueno, R y ver dónde podemos relacionarlo. Vamos a ver. A ver. Entonces, se me ocurre que podemos... A ver, hay que trazar alguna línea interesante. Que AB es un diámetro. ¿Qué pasa si ¿Entre yo... A y E? ¿Perdón?
Entre A y E no podría ser. Entre A y E, ¿qué cosa? Trazar una cuerda, una línea. Ok, ¿y qué obtenemos ahí? Un sector circular, Ya, que sería una parte, o sea, una de las 4 partes del círculo. ok. Una Y ahí cuarta, estamos. pero, ¿qué cosa? Supongo que de ahí tocaría despejar, no sé. Porque de ahí no sé, hasta de E a B no podría ser una cuerda. Porque ahí se Bueno, formaría un triángulo isósceles. de B a, o sea, claro, bueno, los dos son triángulos isósceles. Ujú. Solo que en el primero sí tendríamos la medida de 10. ¿En Bueno, dónde? acá abajo sabríamos que es 2 veces el radio. Pues. Pero ¿dónde dices que aparecería el 10? Pero tú dices esta cuerda mide 10. En el triángulo, ahí es que no veo, no veo las letras, A, D, E. Déjame ver si puede ser más grande. A, D, E. A, D, E, sí, sí. C, B, O. Porque nos están pidiendo el perímetro, Ujú, entonces de la podríamos circunferencia. hacerlo por la, ¿cómo se llama esto? Mm, Se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa si consideramos este triángulo? ABC, que tiene 2R, 6.4, y por acá podría trazar el triángulo de AB. Esto mide 10, esto mide 2R. Mm, ahí no podríamos trabajar con semejanza, ¿verdad? no, porque no sabemos los ángulos Ajá, bueno, y no solo sabemos la sabemos, media. O sea, sabemos solo que estos sabemos son radios. los de tangencia, porque obviamente ahí está Claro, 90. exacto. Son 90. Pero podemos tratar de, como los ángulos tienen que sumar, estos ángulos de aquí tienen que sumar 180, ¿no? Sí. Porque ya tengo aquí 90 y tengo 90. Entonces yo podría darle, digamos que esto mide alfa. Entonces el ángulo de aquí mide, este ángulo mide 180 grados menos alfa. Ok. Y ahora, si esto mide 90, ajá, ya, por aquí va la cosa. Mira que esto mide 90, esto mide 90 también, esto mide 180 menos alfa. Entonces ahora si considero este cuadrilátero, Ujú, este mide alfa. claro. Ese triángulo mide alfa. Perdón, ese ángulo mide alfa. ¿Qué más? Y bueno, obviamente este de aquí va a ser el suplementario, sería 180 menos alfa. 180 menos alfa. ¿Qué más? Yo sé que este triángulo AEB es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si saben ese hecho. Si tú tomas un diámetro y tomas un punto fuera del diámetro, o sea, en la circunferencia, este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. ¿Y ahora qué hago con eso?
Entonces el ángulo que es de A y B sería igual, ¿verdad? ¿Por qué? No, no necesariamente. Porque, a ver, ¿qué triángulo se forma? Ah, es un rectángulo, es verdad, no es isósceles. Sí, no, no he Es dicho nada isósceles, más. es isósceles, sí se forma. Pero no es isósceles, no sabemos si es isósceles. No es isósceles, no se sabe. De hecho, es isósceles. Si fuese isósceles, los ángulos serían los mismos. Este 180 menos alfa sería igual a alfa, y entonces sería 90 grados. Es decir, que esta recta de aquí, que está inclinada, sería una cuerda así, pero una cosa así. Es decir, no tendría un trapecio, sino que tendría un rectángulo. Y si es un rectángulo, pues es imposible que esto mida 10, esto mida 6.4. Entonces no es isósceles para nada. Claro. Bien, entonces, ¿qué puedo decir al respecto? A ver. Si esto mide 180 menos alfa, y esto, ¿cuánto mide? La mitad de alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque Los dos tienen que sumar alfa, ¿no? Porque es el ángulo externo. Y bueno, sí, tengo 180 menos alfa, entonces el resto tiene que medir alfa. Pero es que faltaría que nos den un dato para poder resolver ahí. Por ejemplo, que nos digan que la medida de D a C es igual, para poder saber que es un triángulo equilátero. Si pudiéramos saber eso, entonces ahí sí pudiéramos sacar el área, o sea, la semicircunferencia con segmento circular. ¿Saben qué? Creo que esto se resolvería muy fácil si le damos coordenadas. ¿Cómo lo haría ahí si no, o sea, darle valores? No darle valores, o sea, dar un sistema de coordenadas. Tomar un centro, no, igual Frankfurt no quiero ir, quiero ver GeoGebra. GeoGebra. Y ahora que vamos a abrir GeoGebra, pues nos vamos a dar cuenta si es que... Nos vamos a dar cuenta si es que esto en realidad está bien definido o si no, depende del radio. O sea, o sea, pongámosle algo como esto por aquí. Ok. Vamos a renovar este punto. Vamos a llamarlo punto O. Se lo voy a llamar A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tirar un segmento vertical, tangente. Segmento de longitud dada. Vamos a dar segmento de longitud 10. ¿Pero a dónde te fuiste? Vamos a tirar una recta que vaya por aquí y por arriba. Entonces, si yo digo que el segmento mide 10, pues entonces esto está hecho. Sí, está bien. Ok. Y yo digo que tiene que medir 10, así que va a estar por acá. 5, 10. Y ahora vamos a tirar una... Claro, podemos dar una paralela, una perpendicular. Una paralela. Y esto tiene que medir 6.4. Eso está... Vamos a ponerle... ¿Puedo poner y igual a 6.4? Ajá. Y ahora pues me tiene que dar... punto aquí. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy moviendo las cosas y se
traza este segmento aquí. Entonces, ahora, esto no se parece en nada al dibujo. Bueno, déjenme borrar esta recta. Y ya. Entonces, tenemos la circunferencia y he trazado A, B, pero se dan cuenta que en este caso el no topa la circunferencia a este segmento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues deberíamos abrirnos. No, ok, déjenme redefinir esta cosa. Déjenme volverla a hacer. Para que no se vaya moviendo con el dibujo. Entonces, déjenme sacar la paralela. Voy a poner tangente, ¿no? Tangente, diferencia y este punto. Y ponemos ahora y igual a 10. No, igual a 10. Sacamos ahora la intersección. Más. Y ahora trazamos este segmento de C hasta E, de C hasta A, de A hasta B y de B hasta E. De hecho, mejor lo hago un polígono. Bien, y ahora empiezo a ocultar las cosas que no me interesan. Ok, esa es la figura. Ahora sí, si empiezo a mover esto, ups, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué la tangente está muerta? ¿Qué pasó? La tangente se... Bueno, algo anda mal. P es esto, F es la tangente que pasa por A. Quizá porque en el ejercicio decía que la imagen, la Claro, gráfica no no, estaba a escala. claro, no está a escala, pero aún así debería tener sentido. Debería cumplir. O sea, debería existir, o sea, tengo que encontrar un radio donde se pueda hacer esta figura. Ok. Y pues parece que estoy haciendo algo aquí con el dibujo. Así que vamos a hacerlo una vez más. Perpendicular, no, paralela. Paralela a esto, que pasa por aquí. Venga. Porque si ven que el punto E sí se queda. No sé por qué no. El otro no quiere. Entonces, interacción entre esto y esto. Y ahora, si yo muevo el punto B, ajá, ahí se va moviendo esto. Entonces, ahora sí vamos a trazar una vez más este polígono. Cerramos la figura. Y empezamos a mover B. Y ahí sí. Se dan cuenta, en un punto, en un radio determinado, sí se cortan. Y cuando empiezo a hacer esto más grande, pues nunca se van a volver a cortar. Y cuando el radio es más chiquito, pues no. Y ahora, bueno, empíricamente encontramos cuál es el radio, o sea, con ayuda de GeoGebra, vemos con cuál radio. Y parece que es con 8. Con 8 es que se topa. Entonces, tengo que de alguna manera demostrar que el momento en que se intersecan estas rectas es con 8. ¿Habrá una manera de hacerlo con geometría? O sea, geometría
pura, digamos, tal vez. ¿Cómo se hace? Desconozco. Helen, ¿algún comentario? Creo que ese ejercicio se hacía con un teorema de las tres rectas tangentes a una circunferencia. Teorema ¿Cuál es ese teorema? No lo conozco. O sea, tipo, tienes el... A ver, tienes ahí... ¿Puedes poner el ejercicio? Claro. Aquí está. Déjame borrar todo. De C, a ver, de D a A, el segmento de A que mide 10 y el segmento CD que mide 6.4. Entonces, supuestamente ese teorema decía que el segmento DC medía la suma de los dos segmentos de acá. Entonces, ahí sería 16.4. Ajá. Como de A a B es el diámetro, ahí sería 2R. Entonces, como mide... Puedo o sea, trazar esto mide 4.6 y Pitágoras, supongo. Sí, Pitágoras. Y entonces ahí sale... Y ahora, ¿cómo afirma? Bueno, nunca conocí este teorema. No conocía este teorema. Y entonces este DC, claro, esa es la clave, tiene que medir las dos cosas. ¿Cómo dices que se llama? Teorema de las tres rectas tangentes a una circunferencia. Y como ahí hay tres rectas Claro, tangentes. Bueno, déjame buscarlo. Las tres rectas tangentes a la circunferencia. Vamos a ver el segmento. Esto debería medir 10, pero en 16.4, ¿no? Entonces, sí, 16.4, interesante. Interesante. Pues entonces de ahí el resultado es trivial. El ejercicio es trivial, conociendo ese teorema. Yo no lo sabía, así que les voy a plantear mi solución. La solución que a mí se me ocurrió es la siguiente. Trasladar esto a un problema de geometría analítica. ¿Cómo lo hago? Pues voy a suponer que el centro está en O, es el centro. En O es el centro y aquí tengo el punto B, aquí tengo el punto A. Por acá va a estar el punto E. Por aquí va a pasar la circunferencia. De hecho, déjenme trazar la circunferencia con esta cosa. Más. Y en el centro. Entonces aquí está el punto B, aquí está el punto A y acá arriba está el punto E. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que esos puntos pertenecen a la circunferencia. Y la circunferencia es de radio R, está centrada en el origen, entonces la ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Qué más sabemos? Sé que yo he trazado un segmento por aquí y este segmento mide C, es perpendicular, es tangente, por acá tengo otro segmento tangente que mide 10, esto mide 6.4 y aquí yo uno estas dos cosas y tienen que pasar por
va por aquí. Ok, se va por aquí. Y aquí tengo este segmento que mide 10. Entonces, yo sé que sabemos. Bueno, B, esta posición, el punto B está en las coordenadas R, 0 y A está en las coordenadas, A está en coordenadas menos R, 0. Entonces, yo puedo encontrar la ecuación de la recta porque esta altura es 10. Esta altura es 10, esta altura es 6.4. Entonces, yo puedo conocer la ecuación de esa recta en términos de R. Luego de eso, encontrar dónde se choca con este E. Es decir, busco la intersección de la recta con este punto. Bueno, mejor dicho, la recta con la circunferencia. Veo dónde se intersecan. ¿Qué va a ser en el punto E, precisamente? Entonces, yo quiero encontrar este punto X0, Y0. Y de cierta manera, eso me va a ayudar a saber cuánto vale R. Me va a quedar una ecuación cuadrática en términos de R. Si hay solo dos soluciones, R es la solución positiva y lo que esperamos es que R sea 8. ¿Ok? Claro, esta no es la manera en que nos gustaría resolverlo, porque se siente sucio. Yo lo paso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo lo paso y ya no Pasa al siguiente. Siguiente. Pero bueno, así es la vida. Así que bueno, primero, la ecuación de la recta CD es tiene que valer cuando X menos R más, cuando X vale R, esto se anula. Bueno, Y igual a esto. Cuando X vale R, esto se anula y me queda 6.4. Y cuando vale menos R, esto sería la pendiente. La pendiente es Y2 menos Y1. 10 menos 6.4 es 4.6 sobre 2R. Y negativo. Es negativo la pendiente. Se cae. Listo. Esa es la ecuación de la recta. Pueden encontrarlo como ustedes quieran. Yo traté de hacerlo rápido para no perder más tiempo en este problema. Bien, esa es la ecuación de la recta. Entonces buscamos cuando la recta corta a la circunferencia. A la circunferencia. Es decir, a la circunferencia, digamos, x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, como busco la intersección de la recta con una circunferencia, pues tengo que reemplazar la ecuación de y, esto lo reemplazo aquí. Y r y x. ¿Quién es x? Bueno, ahí vemos. Vemos qué pasa. Entonces reemplazamos y, me queda x cuadrado más todo esto. Pierdo esto. Vamos a simplificar un poquito. Menos 4.6 sobre 2R x menos más R más 4.6. Al distribuir esto se cancelan las R's. Y me queda menos 4.6 sobre 2. Menos 4.6 sobre 2 más 6.4.
mitad 1, mitad 2.3 y me queda menos 4.6 sobre 2R. De hecho, podría simplificar esto también. No, vamos a verlo así. X más 6, 7, 8.7. Entonces me queda aquí menos 4.6 sobre 2RX más 8.7 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Dios. Entonces, ¿cómo encuentro esa X? Sé que pasa por ese punto. ¿Qué otro dato tenemos aquí? Ya sé, creo que ya sé cuál es el otro dato. Hay que usar el hecho de que ese punto es tangente a este de acá. Ajá. Creo que todavía no hay que usar esto, así que vamos a por acá. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Ok, voy a usar ese hecho. Esto no lo encontré todavía. Tengo la ecuación de la recta. Y ahora quiero saber, observe que OE es perpendicular al segmento, a la recta CD. Es decir, que hay una relación entre sus pendientes. Pero ¿cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es X0 menos, bueno, Y0 sobre X0. Esa es la pendiente de esa recta. Ajá, y ahí está la otra ecuación. Ahí está la otra ecuación que nos va a decir quién es X. Es decir, hay una relación entre sus pendientes. La pendiente de, vamos a ponerle M de CD, es igual a lo que encontramos acá arriba, menos 4.6 sobre 2R. Y la pendiente de OE es igual a Y0 sobre X0. Aquí vamos a ponerle X0. 0 también. Porque es el punto específico en E que estoy viendo. Y ahora, ¿qué pasa con las pendientes? Que el producto ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a menos 1. Creo que lo demostramos el otro día. Que por qué tiene que ser el producto menos 1. Tiene que haber algo con el producto punto y bueno, ahí sale inmediatamente que es menos 1. No es difícil. Ok, el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Y entonces me queda menos 4.6 sobre 2R por Y0 sobre X0 es igual a menos 1. Y aquí me queda que 4.6 sobre 2R Y0 tiene que ser igual a X0. Y aquí ya tengo, algunas cosas. Tengo una relación entre X0 y Y0. ¿Qué más sabía? Bueno, sé que X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y tengo tres variables, tres incógnitas. Tengo dos ecuaciones y la otra ecuación es la que ya sabíamos que pertenecen a la recta. 4.6 sobre 2R X0 más 8.7. Ok, entonces vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? La pendiente de este, la pendiente de este, menos 1 y la pendiente es este, ¿no? 8.7.
sea, ahí está, pero estoy pensando cuál debería ser la sustitución para que sea rápido esto. R igual a 8 al ojo. Será poner aquí Y0, repasarlo acá, me queda... Bueno, sí, empiezo a reemplazar, a ver qué pasa. Me queda 4.6 Y0, no. 2R. Y0 al cuadrado más Y0 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y esto me quedaría 4.6 sobre 2R al cuadrado más 1 por Y0 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y en el de aquí me queda que Y0 es igual a menos 4.6 sobre 2R y este X0 lo reemplazo aquí, me queda 4.6 sobre 2R más 8.7. Entonces ahora puedo reemplazar, bueno, simplificando un poquito más, me queda menos 4.6 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4 sobre R al cuadrado, más 8.7. Y ahora puedo reemplazar este Y0, ahora lo puedo reemplazar aquí. Y me queda 4.6 sobre 2R al cuadrado más 1, que multiplica a menos 4.6 sobre 4 por 1 sobre R al cuadrado más 8.7 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y ahora tengo una ecuación que solamente depende de R. Y dicen que al ojo sale 8. Así que, bueno, habría que resolverlo y se dan cuenta que esto es muy difícil, así que conocer los teoremas, pues nos salva la vida. Así que, pues, en resumen, hay que conocerse. Eh, eh, vas a Así voy ver. a estar mañana. Así voy a ¿Ah? estar mañana. Se queda media hora resolviendo en él. No, pues eso tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, resuelvan los que Pero- vean que puedan, ¿no? Y Pero después creo que dejan esto esta al final. pregunta es de taller. Creo que esta pregunta es de taller porque ahí es donde siempre ponen teoremas y todo eso. Es de un examen. ¿De qué ¿Es un examen? examen? Uy, ya fue. Eh, Dios. el de 2017, del 5 de diciembre. 2017. Ah, Con semejanza de triángulos queda es más rápido. ¿cuál semejanza de triángulos? ¿Por qué La esperaste imagen que le tanto? envié. A ver. Ah, ya me Veía- enviaste. no veía la semejanza de triángulos. ¿De dónde salió ese alfa y beta?
¿Por qué eso mide alfa y eso mide? Ok, ya me di cuenta por qué. Estúpido. Ja. Hmm. Se había que trazar esos triángulos, pero los estaba trazando mal yo al comienzo, ¿no? O sea, yo estaba trazando, creo que lo borré. Ajá, estaba trazando por acá. Estaba trazando así. Y parece que la solución es trazarlos por acá, al centro. Vamos a ver. Entonces, vamos a considerar esto aquí así. Lema del punto orden. A, B, C, D, E. Y eso es dentro. O. 10, 6.4. Ok, me dicen que, mira, puedes trazar esto por aquí así, por aquí así. Pero, ¿cómo afirmas que eso es 90 grados? ¿Por qué afirmas eso? Entonces 90 grados. No, en la solución que me pasó este pana. Dice que este ángulo aquí es de 90 grados. ¿Por qué? A ver, Pero ese esto ángulo mide no R. no se ¿Mm? puede saber. No se Vamos puede a ver. saber ese ángulo. Vamos a ver si podemos descifrarlo. Pues esto sí sabemos que es 90, así que vamos a llamar esto alfa, y vamos a llamar esto beta. Y ahora, a ver, Luis, ayúdanos. ¿Cómo afirmas que ese ángulo es de 90 grados? Bueno, esto sabemos que son No 90, recuerdo. sabemos que son 90. Esto mide R y esto mide R. Esto es de 90. Mm, Vamos a ver en qué R. A ver, de 1 lo marcó 90 grados. Entonces sí es 90. O sea, sí, pero ¿por qué? No, no puede ser por lo que está trazado en las rectas de tangencia. Es Mm, igual que con el que se
traza al revés. O sea, yo tracé uno al revés con los 3 ángulos de 90, con los 3 que ya da. O sea, Creo que puede ¿cuál, ser por eso. cuál es 3 que ya? Esto es aquí. Arriba, sí, sí, arriba y el otro lado. Déjame primero. Déjame ver si hay algún teorema en el fundamentos de eso. Hmm. Bueno, vemos que todo esto mide beta más 90, pero no, eso no me dice nada aún. Mm, El chico que resolvió que nos ayude. dice que no recuerda. Aló. Sí. Él hizo el proceso a la inversa, ya sabía cuánto era el resultado y completó ahí. Ajá. Claro, es que sí, bueno, si suponemos que esto es de 90 grados, Ujú. pues se completa aquí, esto es beta y esto es alfa, y si pasa eso, pues tenemos una semejanza. Aquí tenemos alfa, R, 6.4, y por acá vamos a tener R, alfa, 10. Entonces, R es a 6.4, como 10 es a R, y R al cuadrado es igual a 64, y ahí sale que R es igual a menos 8. No, mentira, 8 positivo. Y ahí el perímetro es 16pi. Pero ¿cómo afirmamos que esto es 90? ¿Cómo afirmamos que esto es alfa? Se me ocurre, o sea, tal vez lo que estabas mencionando hace un ratito es esto, que si tú tomas este punto A, este punto B y este punto E, pues este triángulo es de 90 grados. O sea, eso es de 90 grados. Sí, eso sí. Pero, ¿será que hay otra relación más? No sé. Em, Espera, y no lo podemos hacer con otro teorema que es el de ángulo central y ángulo escrito, algo así ¿qué, creo que es. qué es eso? A ver. A Espera, ver, espera, espera. ese teorema dice que, por ejemplo, sabemos que en esa recta tangente el ángulo es de 180. Entonces el ángulo de central es la mitad, que sería 90. A ver, Ahí sí se pudiera saber. ¿cómo? A ver, el teorema dice que el ángulo central es la mitad del ángulo que O sea, está este en ángulo. ese ángulo que estamos buscando, sí, ese Ujú, central, que está es la en cero. No, ya, es la mitad del ángulo que está afuera, pues tocando la circunferencia, en la recta tangente. Así es el teorema. El teorema, a ver, Sí, déjeme buscarlo, déjeme pasar capturas del o fundamento. sea, hasta donde yo sé, el teorema dice, si tú consideras esto, o sea, los puntos Ay, así,
Ajá, es así. O sea, este es el doble. Bueno, Sí, es el doble. doble. Pero no siempre está solo en esa forma, pues. Claro, mm, claro, puedes extenderlo por acá. Puede estar incluso hasta al revés. En vez de estar esa flechita, puede ser así o puede ser hacia adentro, como formando un rombo. Creo que esa es la única manera de poder afirmar que realmente ese ángulo ahí es 90, porque el de la tangente sí sería 180. Pero ese teorema aplica para cuando está dentro de la circunferencia, ¿no? Ella se sale de la circunferencia. Claro. ¿Cómo se sale? O sea, es que los puntos están acá, estás viéndolo así. Esto es lo que está pasando. No entiendo, a ver. O sea, el teorema dice, si los puntos están aquí Ujú. y tú te mueves, pues entonces este ángulo que se forma es la mitad, pues el doble. En este caso sería el doble. Bueno, algo Al así. revés, al revés, al revés. O sería todo este ángulo. Bueno, no sé. El punto es que lo que estamos haciendo aquí es extender este segmento y estamos viendo otro ángulo. Estamos viendo este de acá. A ver, déjame ver qué dice. En teoría, vamos a leer. Y con lo que dijo Helen del teorema. Bueno, sí, pero ¿por qué funciona ese teorema? Pero sí. O sea, estamos tratando de ver si es que no nos acordábamos de ese teorema, ¿cómo lo hubiésemos hecho? Yo lo hubiera hecho así, ¿no? Ya lo. ¿Cómo? Al ojo. Sí, solo suponiendo que el ángulo que está afuera Claro. es el doble de 90. Bueno, eso es lo que estaba haciendo hace rato, pero no sé si es válido. Bueno, ya al último momento todo es válido, con que me sale la respuesta. A ver. O sea, incluso creo que aquí habría que hecho un error porque A ver, dice, una propiedad muy útil que relaciona el ángulo central con el ángulo inscrito es, la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central para para ángulos que intersectan la circunferencia en los mismos puntos. Ese es, bueno, no es teorema, es una propiedad, dice. o sea, es un teorema. Obvio, sí. Ujú. Pero no sé. ¿Qué digo? Yo ya lo hubiera cruzado hace rato. Por dos. Llevamos una hora, profe, En el mismo problema. con el mismo problema. Digamos, creí que era media hora, pero bueno, en fin. En algún momento habré hecho un error aquí en un cálculo que no me sale la respuesta en Wolfram Alpha. Pero bueno, me sale Habrá que llevar el 9.algo. teléfono y graficar en GeoGebra ya. Sí, así es. O bueno, hacer la construcción a mano y, También. y ir moviendo el balón. Bueno, vamos Tarda a ver. una hora. ¿No? Tardamos una hora en ejercicio. Sí. La verdad, cuando yo entré a la escuela, cuando di el examen de ingreso, yo estaba asustado porque estaba acostumbrado a dar pruebas de 4 horas para 2 problemas, 3 problemas. Wow. Entonces,
por las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Que les pasé también ayer algo de eso. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado, no, pues me dicen, son como 30 problemas el examen. Yo como que, ¿qué? Y en una hora, ¿cómo voy a hacer 30 problemas en una hora? Pero es que he visto que algunos problemas tienen mañas, o sea, Sí, solo probando una, por ejemplo, si te dan un referencial 3 ecuaciones, probando la primera ya lo claro. tienes. Ujú. Eso es lo único bueno. Pero si no se conocen las mañas, o en este caso, por ejemplo, los teoremas, ya fue. Claro. Y como yo no sé geometría, por eso siempre digo, pongámosle coordenadas, a ver qué pasa. En fin. No sé, veamos algún problema de aquí para terminar, si quieren. Sí, sí. Resuelva. Sí, creo que yo le estoy quemando esto. Pero bueno, hay matrices. Sí, está chistoso. Complejo. ¿Mm? Complejos. Sí. ¿Qué más Mm. tenemos? Hago otro de geometría. Otra geometría. Justo que entramos aquí. Vamos a ver. ¿Qué es ese? Uy, pero esos ejercicios se ven jodidos. Los que he practicado no estaban así. Estoy viendo una materia de itinerario. Ahí, bueno, Ujú. después sabrán que son itinerarios. Se llama sistemas dinámicos. El profesor no manda deberes, solamente toma lecciones, proyecto y examen. ¿Ya? Es casi que e-learning, digamos. Pero Ah, manda sí. unas guías de como que para estudio. Y los problemas que mandan esas guías son imposibles. No he resuelto ni uno de los de las guías. Pero luego viene el examen y ponen, pues, no sé, algo como grafique x al cuadrado. O sea, ya es más jodido los. Es como acá en el pre, lo que hacen es ponernos las tutorías demasiado jodidas. Son como acertijos. Sí, de Y al hecho hay final las preguntas no son así. básicamente, hay un ejercicio, no sé si tú estuviste ahí, pero creo que, no sé si uno de ustedes estuvo ahí. Eh, Tal vez Eduardo, no sé, pero era uno de combinatoria, la primera clase de combinatoria que tuvimos, o bueno, la única clase de combinatoria que tuvimos, preguntaba encontrar el número de funciones sobreyectivas. Eso es imposible, es demasiado imposible calcular el número de funciones sobreyectivas de un conjunto a otro. ¿Ya? Y no sé por qué les mandan a calcular eso por la... y además, Lo más para que los profesores de ayudantías lo hagan. y buscamos la respuesta, y esto yo lo vi hace años, ya me olvidé. La respuesta se llaman números de Stirling, de segunda especie. O sea, así como el factorial, como el número combinatorio, o sea, el número del binomio. Hay unos números que se llaman los números de Stirling que cuentan el número de funciones sobreyectivas. Y esa era la respuesta. Y esa era la respuesta. Sí, metes en la fórmula y te queda como 10.000 millones de funciones No. sobreyectivas. Pero qué raro, eso no estaba en el libro, eso no está, creo. Imposible que le digan números de Stirling de segunda especie. No, No eso no está en está. el libro. El problema Se 25 pasan con las tutorías. y de repaso para el examen. Entonces, hagamos este problema que no se ve tan Una hora imposible. más. Una hora más. Y de ahí nos vemos en la noche. Ya. En el cilindro recto la figura se conoce que ABCD es un cuadrado. Ok, eso es importante. Cuya superficie tiene un área de 144.5 centímetros cuadrados. AD es un diámetro de la base y E es un punto de la circunferencia en la base. ¿Ya? Si S es igual a 15 centímetros, el área de la superficie del triángulo rectángulo CEA, triángulo rectángulo, ok, bueno, se escogió el punto E de tal forma que sea un triángulo rectángulo, supongo. Y el ángulo recto pues va en E.
Ok. Vamos a ver de una. Si lo veo desde arriba, pues aquí tengo AD, aquí tengo el punto E, y esto de aquí es un diámetro, y necesito conocer esto de aquí, porque si quiero encontrar el área de esta cosa, pues es base por altura. Esta es la altura, esta es la base, es AE. Me interesa conocer AE y ya está. Sabemos que esto es así, que aquí tengo, bueno, digamos que este es el centro. ABCD es un cuadrado. Raíz de 144.5 tiene raíz. No hay una raíz exacta, ¿no? 144. No. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que AB, como esto es un cuadrado y el área es esto, entonces el área, bueno, el lado del cuadrado es la raíz de eso. El área del cuadrado es este numerito. AD es un diámetro, es decir, que el diámetro es eso, y si el diámetro es eso, o sea, mide lo mismo, el radio mide la mitad. Aquí eso nos ayuda. El radio mide la mitad y hace una diagonal. Pero bueno, no sé si me interesa eso de momento. AD es un diámetro de la base, es un punto de la circunferencia de la base. S mide 15. Ok, dense cuenta que esto de aquí, bueno, no sabemos cuánto mide, pero aquí hay un ángulo recto. Porque hay un ángulo recto, voy a hacer el dibujo otra vez, pero mejor. Si esto es A, esto es D y esto es E, pues dense cuenta que esto es un diámetro y por esa razón esto mide 90 grados. Porque el ángulo de aquí, pues, es 180. Ajá, y ahora sé que esto, bueno, no sé cuánto mide esto. Me gustaría saber cuánto mide esto. Me gustaría saber cuánto mide eso. Sé cuánto mide el radio mide la mitad de la raíz de 144.5. En el cilindro recto de la figura se conoce que ABCT es un cuadrado. Es un punto de la circunferencia en la base. Bueno, ¿cómo es la medida de eso? Pues eso es un radio, esto es un radio. Otro radio, otro radio.
No es que estamos viendo mal la figura, ¿Por qué? porque si aplasta, o sea, si pone el triángulo de frente y lo aplasta, sería como un triángulo inscrito. ¿Inscrito creo Lo que se dice? pongo O de... dentro de un cuadrado. Déjame ver. Mm, A ver, déjenme tratar de hacerlo. O sea, tenemos el cilindro y sabemos que si cortamos por el centro con una hoja de papel, o bueno, lo sacamos un cuchillo, lo cortamos el pastel, pues sabemos que esto de aquí forma un cuadrado y sabemos la superficie, el área de ese cuadrado. Y además, si tomamos un punto E aquí, de tal manera de que forme un ángulo recto acá, entonces vamos a cortar en esa dirección y se forma un triángulo. Vamos a ver el área de ese triángulo. O sea, si vemos esto lateralmente, si vemos esto de forma lateral, esto más o menos va así. Aquí tenemos A, B, C, D. Tenemos aquí este punto E. Y esto se une por aquí. Y este se une por acá arriba. Y bueno, esto se une por aquí. Queremos el área de ese triángulo. Entonces, ya sabemos cuál es la altura. Bueno, de hecho, hay que aclarar aquí. Este es 90 grados. ¿Será que son 90 grados? ¿No será el otro? No, es imposible que... Bueno, este no es el de 90. Porque esto mide menos que el diámetro. Y si mide menos que el diámetro, pues... Esto mide más que el diámetro. Esto mide menos que el diámetro. Entonces es imposible que aquí esté en el ángulo recto. Entonces, uno de estos dos tiene que ser el ángulo recto. ¿Cuál de los dos es? Pues, no sé. Yo digo que es este, porque está diciendo el triángulo rectángulo CEA, entonces desde el medio es el que va, donde va el ángulo recto. Bueno, ay, es la D, profe, no sé.
A ver, ¿de dónde sacaste eso? Mandaron por aquí. Ok, ya mando esta solución. A veces es un cuadrado la superficie de esto, entonces el lado mide la raíz de eso. Perfecto. AD es un diámetro, S es 15 centímetros. AC. Claro, pues qué bobo. Sí. Es que como es un cuadrado. Claro, como es un cuadrado, ya. Ahí podemos sacar la medida sí, yo lo estaba tratando de ver desde el círculo, pero hay que verlo con el cuadrado. Porque es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa. A ver, un segundo. Ok, sí. Entonces, es un cuadrado, la diagonal AC, esto es raíz de 144.5. La diagonal, como es un cuadrado, esto es 45, es un triángulo de así, 1, raíz de 2. Entonces multiplicamos por raíz de 2 y me queda 144.5 por 2, que sería 0,4928. ¿Queda eso? Sí. Sí. Y acá me queda sí, no, pues es un cuadrado. Y luego, ya, pues ahora yo sé que esto mide H, esto mide, bueno, H es 15, mide 15, este es C, esto mide lo que queremos encontrar, que es la base, y la altura pues es AC, que es 289, que ya nos dijo la respuesta, pero si no sabemos cuánto es, pues podemos dejarlo expresado igual. Me queda que b cuadrado es esto, entonces b al cuadrado es igual a 289 menos 15 al cuadrado, que esto es 5 llevo 1, no, 25 llevo 1, 75, 15, son 225. B al cuadrado es igual a 4, 6, B es 8. B es 8, entonces el área de AC es 8 por 15 sobre 2, me queda 60. Así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, había que usar este dato, bueno, encontrar esta longitud, que no la había encontrado, no la estaba encontrando. Y ahí, usando el hecho de que esto es un triángulo rectángulo, encontrar B con el teorema de Pitágoras. ¿Y está? Sí, muy bien. Muy bonito. El profe bajé, déjeme ver la parte de abajo del ejercicio, por favor. ¿Cuál de todas? Mejor déjame organizarlo mejor, que se vea todo de uno. Y ahora esto lo ponemos por acá. Porque esto se vuelve loco. Ok. Igual esto ya lo voy a sincronizar para que lo puedan ver ahorita.
Bien, ¿alguna duda? Muchas gracias, Cecilia. Pues si no, pues nos vemos más tardecito, vayan, almuercen. A mimir. A ver, Profe, ¿usted va a subir el video en YouTube? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos más luego. Gracias. Luego ustedes. Cuídense.